estamos, como siempre, muy deseosos de compartir con ustedes tantas experiencias. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com y debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR y @VictorProfesor57. Maleta de sabores. Tomamos un café. Bueno, muy bien. Estamos en el capítulo 5 de la historia del café en Venezuela. Hoy le toca a la queridísima, a la única e irrepetible ciudad de Caracas y sus pueblos, los que tiene alrededor. Ustedes saben que la ciudad de Caracas, desde el mismo periodo colonial, tiene un rosario de pueblos satélites que están muy cerca de ella y que todos tienen que ver con el tema del café. Por ejemplo, podemos citar a San Antonio de los Altos, a San Diego, a San Pedro, dígame Paracoto, a Carrizal y, por supuesto, cómo no mencionar al Valle, a Chacao y a Petare. La comunicación hacia Caracas en la época de la cosecha del café era tremenda. Ustedes saben que se hicieron puentes, dígame el puente sobre el río Anauco para permitir la llegada de las mulas, de las recuas cargadas de café, porque en definitiva el café ya desde finales del siglo XVIII empezó a tomar una gran importancia y en el XIX, pues lógicamente todo el mundo sabe que Venezuela vivió de la producción del café. La región de Los Teques se ve favorecido porque hay un clima templado que es óptimo para el cultivo del café. Todos sus aledaños alrededor de la ciudad, los pueblos que ya hemos mencionado, pues tienen un clima fantástico. Pero hay que reconocer que en Chacao, a finales del siglo XVIII, hay un éxito en el cultivo del café extraordinario. Bueno, tanto éxito hay que se conoce la famosa taza de café, la primera tomada en el Valle de Caracas, que se tomó ya en 1786 en la hacienda Blandín, hoy sede del Caracas Country Club. El Valle de Chacao fue realmente un lugar de desarrollo sumamente importante, donde los agricultores se inspiraron de otros agricultores, donde las técnicas de la época empezaron a ser conocidas, a ser compartidas, y comienzan esos emprendimientos cafetaleros que fueron verdaderamente orgullo de esa Venezuela decimonónica. La introducción del café permitió consolidar a pequeños y medianos propietarios. Inclusive el famosísimo Barón de Humboldt, que nos visita ya a comienzos del siglo XIX, habla de los diferentes microclimas de las plantaciones de café, inclusive menciona en sus textos las siguientes plantaciones, como por ejemplo Los Moriches, San Antonio, El Hatillo y Los Budares. Son emprendimientos que él menciona. Este café lo califica además él, el Barón de Humboldt, como de calidad superior. Y lógicamente es cierto, por cuanto el café del Valle de Caracas se comenzó a valorizar mucho, tanto en los mercados nacionales como en los mercados internacionales. Vamos a hablar un poquito de esas villas cafeteras de Chacao y de Petare. Ustedes saben que había un camino real desde la Caracas del 18 que comunicaba por todo el valle a estos pueblos que se fueron formando en la medida en que se fueron fundando y fueron creciendo a la vera de ese camino principal. Bueno, ¿cómo será de cierto eso de la calle Real, que todavía Sabana Grande, le dicen la calle Real de Sabana Grande? Eso es un recorrido importantísimo porque nos va a llevar a la villa de San José de Chacao,
y nos va a llevar a Petare, donde había una famosa laguna que formaba el río Guaire para la época, que era una laguna de aguas limpias, y que muchísimos caraqueños iban allá a finales del siglo XIX a bañarse en esa laguna que estaba en la parte baja de donde está actualmente la ciudad de Petare. Las haciendas de café predominaban de una manera muy, muy, muy significativa, como también predominaban las de caña de azúcar. Todavía aún hoy uno se va por la autopista del este rumbo hacia Guatire, Guarenas, todavía en la región de la Urbina, uno puede apreciar un torreón de un viejo trapiche de caña de azúcar que existía para la época. Entre Sabana Grande y el Camino Real de Chacao y Petare hay sitios de descanso terapéutico para los caraqueños. Bueno, uno de los más emblemáticos, que no estaba exactamente en Chacao ni en Petare, es Los Chorros, que se convirtió en una zona de descanso y inclusive aprovechaban la caída de agua que venía del Ávila. En el Camino Real hay muchísimos arrieros. Ustedes saben que la actividad del café se desarrolló gracias a los arrieros, estas magníficas personas que de generación en generación se dedicaron a la cría de las mulas, a la compra y venta de las mulas, para que luego las diferentes haciendas pudieran tener su personal o contratarlo para hacer el transporte. Yo he dicho en otra ocasión que esos arreos de mula podían tener, dependiendo de la carga, entre 5 y 6 mulas, llevando adelante una mula llamada campanera y cerrando con la mula culatera. Cada mula llevaba 2 sacos de café y eso permitía, por supuesto, al menos con 6 mulas llevar 12 sacos. Y eso fue la manera de sacar los productos al mercado. En Chacao, entre 1783 y 1785, se desarrolló un fuerte impulso en el desarrollo de la caficultura. El padre Moedano, el famosísimo padre, por cierto, era García Moedano, pero nosotros lo conocemos como el padre Moedano, que además fue el fundador de la iglesia de Chacao, una persona que con la contribución de los feligreses fue construyendo esta iglesia y se convirtió pues en su cura párroco. Este padre Moedano desarrolló una actividad de siembra de café en lo que actualmente es la urbanización La Castellana. Si ustedes tienen memoria y saben que hay una avenida que se llama San Felipe, en algún lugar de esa avenida estaba la hacienda San Felipe, que era precisamente la hacienda del padre Moedano, donde llegó a plantar más o menos 6.000 plantas de café, que eran muchísimas. Y luego además experimentó con trasplantar los diferentes almácigos o los colinos, como se practicaba en las Islas Antillanas, dando un buen resultado. Se formaron semilleros que sirvieron para otras haciendas. Ustedes saben que habían haciendas de mediano formato, de gran formato, y la mayoría que eran de pequeño espacio. Bartolomé Blandín es otra de las figuras que aparece, que también va a sembrar café en el área de Chacao, exactamente en lo que es actualmente la hacienda del Caracas Country Club. Es una hacienda de café, una hacienda que estaba en el pie del Ávila, con un clima extraordinario, imagínense para la época. Esa hacienda duró muchísimo tiempo. Después fue derrumbada y fue construido la casa club del Country Club, que es la que actualmente conocemos. Por cierto, dentro de la casa club hay un recuerdo en una especie de mármol que está escrito, donde se recuerda que allí se dio la primera taza de café. El terreno era extraordinario, eran magníficos. La cercanía al Ávila y por supuesto le daba en esa falda meridional una cercanía a la frescura y habían algunos pequeños nacientes y algunos ríos que bajaban de el Ávila, con la cual la hacienda Blandín por supuesto tomaba
el agua de estos lugares para que se pudiera desarrollar su propuesta de carácter de caficultura. Las casas en Chacao, como las de todos los lugares que hemos ya mencionado, desde la calle Real, pasando por Chacao y llegando hasta Petare, eran de tapias apisonadas. Eran una técnica muy de la época, donde se ponían unos tablones de madera con cierto grupo de centímetros de ancho, se ponía el otro tablón y en el centro, entre tablón y tablón, se rellenaba con piedras y barro. Eso le iba a dar una enorme consistencia a las paredes. ¿Y cómo se terminaban? Pues fundamentalmente con techo a 2 aguas. Algunas no eran a 2 aguas, podían ser a 3 o a 4, pero la mayoría eran con techos a 2 aguas. ¿Y cómo estaban coronados? Con tejas, con las nobles tejas que tanto nosotros conocemos y que acompañaron pues todas las casas de la época. Es importante que nosotros sepamos que la mayoría de las haciendas que estaban ubicadas desde la calle Real de Sabana Grande, en Chacao fundamentalmente, y pasando hacia todo lo que actualmente conocemos, como es la Castellana, Altamira, Los Palos Grandes, nada menos y nada más que la avenida Rómulo Gallegos, el Parque del Este, la avenida Francisco de Miranda, la California Norte, la California Sur, el Marqués, todo eso hasta Petare eran haciendas, todas, como dije al principio de este programa, que eran haciendas de caña de azúcar y de café. No se aparten de nuestra sintonía, estamos en el capítulo 5 de la historia del café en Venezuela, capítulo Caracas. Tomamos un café, después otro café. 0800 Víctor. Muchas veces me preguntan, ¿cuál es el mejor aliño acá en Venezuela? Y bueno, obviamente mi corazón se entrega por completo y el mejor aliño en Venezuela para mí es el ají dulce. Nuestro ají dulce es muy particular, es muy aromático. Ajíes hay en el mundo entero. De hecho, América es la cuna del ají. Y imagínense ustedes que el ají viajó de América y llegó a Europa y luego llegó hasta Asia. Entonces tenemos un derivado, bueno, y obviamente si nos vamos a las culturas como la peruana o la mexicana, donde hay muchísimas variedades. En Venezuela igualmente tenemos varios ajíes. Yo soy fanático del ají rosita, por ejemplo, del estado Lara. Soy también fanático de eso que llaman en Maracaibo el ají dulce misterioso, porque puede salir uno picante, uno no. Y también debo hablar de que mi corazón está entregado por completo al ají dulce margariteño, ese que llaman no navegado, porque bueno, los franceses siempre hablan del terroir, y aquí hay un término también en francés, lo llevamos al castellano muy sencillo, que es el présalé. El ají dulce margariteño tiene esa potencia, y tiene ese aroma, y tiene esa fuerza, porque además está en una isla donde el salitre ya lo va condimentando, y por eso tiene tanto aroma. Entonces, bueno, mi aliño preferido en Venezuela es el ají dulce, y les quiero dar un dato, no solamente picado finamente, sino usted va a tomar ají, lo va a pasar con un poco de aceite por una sartén a fuego medio, lo va a rehogar, y cuando ya esté completamente suavecito, usted lo va a llevar a la licuadora, le va a poner un poco de aceite y va a hacer una pasta de ají dulce, que es un potenciador fantástico, que se usa poco en Venezuela las pastas de ají dulce, pero yo los invito a que lo prueben y que empiecen a ponerlo en sus guisos, empiecen a ponerlo inclusive para, cómo no, sazonar en mesa, y tendríamos de esta manera pues esa potencia del ají. Entonces mi aliño favorito o el mejor aliño para mí en esta tierra de gracia llamada Venezuela es el ají dulce. Bueno, como estaba mencionando, en todas estas comunidades, caseríos, pueblos, como el caso de Chacao y Petare y tantos otros que se fueron formando en este camino real, que tenían, dije, haciendas tanto de caña de azúcar como de café. La inmensa mayoría de estas haciendas, los patrones, los dueños, vivían en la ciudad de Caracas, teniendo un capataz, un encargado, un hombre que estaba de la confianza para dirigir la actividad del café en este caso. Hay casas en este lugar que tenían diferentes propósitos. Unas servían de almacenamiento, otras servían para desarrollar
los colinos, o sea, para sembrar las semillas del café, saldrían los soldaditos, como se llaman, y luego pues vendrían las primeras planticas que después se forman ya de un tamaño, las chapolas, y después de las chapolas vienen los colinos para poderlas trasplantar. Pero también habían patios de ladrillos que eran formados para secar el café. Dependiendo del tamaño de ese patio y de los caficultores a su alrededor, algunos de ellos, los más grandes, podrían servir, como en efecto así fue también en Mérida, para que algunos de los caficultores con menor producción arrimaran su café para que fueran secados en esos patios. Pero también muchas de esas casas en Chacao tenían trilladoras, buscaban tecnología fundamentalmente europea, venían de Inglaterra, de Alemania, algunos de Francia. Tenían los molinos y por supuesto también tenían pilones y evidentemente tenían las oficinas donde se clasificaba y se ensacaba el café para llevarlo hacia los puertos. En este caso ya les comenté que se traían a la ciudad de Caracas, luego por la carretera vieja de La Guaira, después que Guzmán hizo el ferrocarril, pues se bajaba el café hacia la Casa Guipuzcoana, que ya no era Casa Guipuzcoana, era la aduana. Muchísima gente no lo sabe y es bueno que se sepa. Es más, hoy por hoy, en el pleno siglo XXI en que estamos, quiero manifestarle que la Casa de la Guipuzcoana está en muy buenas condiciones y que la primera calle de La Guaira está recuperada, llena de actividad, de mucha vida, de mucho negocio que se pueden visitar con vigilancia. Verdaderamente estuve en la casa de los Bulton y me llamó muchísimo la atención que había una estafeta, había como un casillero para que cuando llegaban los barcos, la correspondencia de algunos miembros de esos estafetas o casilleros pudieran tener su correspondencia. Las haciendas tienen un promedio de aproximadamente 10.000 matas sembrados, muchos de ellos con acequias, por supuesto, para que el agua se pueda recorrer y trasladar. Y hay algunas que están sembradas de cítricos, de naranjas, de limones, de limas, y algunos de ellos ya comenzaban a sembrar también plátanos, como es la alternativa, porque ustedes saben que la cosecha del café se da 2 veces al año, fundamentalmente hay una grande, y el resto del año ese terreno pues tiene que tener algún otro elemento de producción para que tenga rentabilidad. En 1855 hay aproximadamente 43 haciendas en el Valle de Caracas. Eso nos indica la importancia, la trascendencia, la calidad excepcional, que inclusive se llegó a hablar del Caracas Blue, un café que fue muy famoso y que trascendió nuestras fronteras. Hay una hacienda que yo considero que es una hacienda modelo, que se llama Nuestra Señora de la Guía, y estaba exactamente cerca del río Anauco. La hacienda Nuestra Señora de la Guía va a tener la mayor y mejor tecnología para la época. O sea, los dueños de la hacienda se dedicaron evidentemente a tener toda la tecnología correspondiente. Por ejemplo, tenían despulpador, tenían majadores, tenían ventiladores, tenían tanques para lavar la babasa o el mucílago, tenían los majadores para quitar la película y el ventilador para separarla de ella. Tenían secado y selección de granos, tenían mesas para escoger el café. Eso es un ejemplo magnífico para quienes están escuchando esta serie de ver cómo la tecnología, lo mejor de la tecnología de la época, se dedicó en la hacienda Nuestra Señora de la Guía. Ahora, hay un dato que en toda mi investigación, en toda Venezuela, es el único lugar que lo conseguí. No quiero decir con eso que otros lugares no lo tuviesen, pero mis registros, mis fuentes, no me indican sino solamente esta hacienda. ¿Qué es lo que tenían? Tenían, como todas las haciendas, un patio de secado. Y tenían, dependiendo del tamaño y de la proporción que tuviese en relación a la cantidad de café que se podía secar, 4 corredores, todos techados con tejas. Y entonces en uno de los corredores, escuchen con atención,
tenían 72 gavetas montadas sobre ruedas de hierro. Las gavetas eran pequeñas y las rueditas también, pero estas se colocaban sobre unos rieles como si fuera un tren, unos rieles pequeños, por supuesto, que iban desde ese corredor techado hasta el centro del patio, de tal manera que el patiero, que era el que estaba encargado de las actividades del patio, como su nombre lo indica, podía correr las 72 gavetas si las quería secar, si el día era propicio, si el día era conveniente, o podía solamente secar de las 72 gavetas 30, porque eran las que faltaba secar, entonces solamente movía esas 30. Esos rieles sobre donde corren las gavetas que permiten colocar el semillero bajo el sol. O sea, las gavetas con sus rueditas corrían por los rieles cual vagones en un tren. Lo único que la escala era, por supuesto, muy pequeña. Eso nos da a nosotros una enorme satisfacción de haber tenido una hacienda que tuviese todos los implementos, todos lo que la tecnología de la época llamaba, atendía, permitía y sugería para un desarrollo de la caficultura a plenitud, pero además tenía, que es un detalle absolutamente, por qué no decirlo, hasta conmovedor, un trencito de 72 gavetas donde colocaban las semillas del café para secar a voluntad, repito, del que encargado del patio en relación a las necesidades que tenía de permanecer más tiempo o menos tiempo las semillas para secar. Había grandes haciendas, como en el caso del Encoche, había otra hacienda muy importante, en Tazón, la famosa bajada de Tazón, en La Vega, en el mismo Montalbán, toda la ciudad estaba llena de una actividad verdaderamente frenética de actividades del café. La casa de campo del Marqués del Toro, que estaba a orillas del río Nauco, fue una referencia sumamente importante para la época. Guzmán Blanco, el ilustre americano, va a fundar una vivienda cerca de Antímano que se llamaba el Pequeño Versalles, que por cierto, Antímano para el siglo XIX era un lugar muy visitado por el alto gobierno, como se dice, para visitar al presidente Guzmán. En Baruta y en el Hatillo, haciendas de café extraordinarias, de magnífica calidad. Dígame en Turgua, que todavía aún hoy queda una hacienda que es verdaderamente histórica. Y para terminar esta parte, tengo que hablar definitivamente de la otra gran hacienda, que es la Floresta, que era del padre Palacios y Sojo. De las 3 grandes haciendas, de las 4 grandes haciendas, Nuestra Señora de la Guía es desaparecida, Blandín desaparecida, San Felipe desaparecida, pero la Floresta queda en pie. Y ustedes la conocen porque es nada menos y nada más que ese lugar tan extraordinario que dirige PDVSA, que está muy cerca de la Plaza Altamira. Esa hacienda, hoy por hoy, con casa principal, con techo a 2 aguas, con patio al lado, si usted entra de norte a sur, al lado izquierdo hay un enorme patio de secado, fantástico, pero también en uno de sus salones tiene una hermosísima trilla que cuando ustedes visiten a la hacienda La Floresta, no dejen de preguntar por la trilla, porque la trilla se puede ver, que le abran esa sala y ustedes verán que inclusive al lado de la trilla había un pequeño sótano para el control de la actividad que allí se realizaba. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa tan extraordinaria! Cómo el Valle de Caracas y sus pueblos alrededor desarrollaron una caficultura modelo en el siglo XIX para toda Venezuela. Sobre nosotros dos, pero lentamente. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos y recuerden que nos pueden seguir por @MundoURWeb, @Radio Escuela UR y @Víctor Profesor 57.